El origen del español y su evolución a través del tiempo. Etimología. Se denomina etimología al estudio del origen de las palabras individuales, de su cronología, su incorporación a un idioma, así como la fuente y los detalles de sus cambios en la forma y significados. Origen de la palabra español. Según la Real Academia de la Lengua Española, el término español proviene del provençal espainol, y a su vez este término viene del latín medieval Hispaniolus, que significa Hispania, que era como llamaban los romanos a España. Dado que el español procede del latín, la mayoría de las palabras de nuestra lengua son latinas, por lo que te será de gran utilidad saber latín y estudiar la gramática histórica del español. El griego. ¿Cómo influyó el griego antiguo en el español? El griego antiguo significó una gran influencia para el castellano que hablamos hoy en día. Principalmente podemos ver rastros del griego antiguo en la utilización del castellano, especialmente en el uso de los prefijos, sufijos e incluso en palabras completas. La expansión del comercio de la antigua Grecia provocó el contacto de su idioma, el griego, con las lenguas de aquellos territorios a los que viajaban para intercambiar sus productos. El griego es la lengua indoeuropea con mayor antigüedad. Sus textos utilizan un sistema de escritura diferente al del español, y mismo que se ha desarrollado a partir del alfabeto fenicio. Del alfabeto griego derivan además tanto el latino, alfabeto que se utiliza en la mayor parte de lo que se denomina mundo occidental, como el cirílico y el copeo, entre otros. La gran presencia de la cultura griega en todo el marco mediterráneo influyó fuertemente en la formación de nuevos términos para nombrar aquello cuyo concepto carecía la lengua local. En este sentido, la lengua griega influyó en la formación de palabras compuestas, adoptándose pues, en el caso del español, el sistema de composición y derivación. A los griegos se les debe no solo la política, la sociedad y la economía, sino también la formación de un idioma que es el español. Aunque en un mundo globalizado como el actual, las lenguas y sistemas políticos, sociales y económicos están cada día más relacionados y por lo tanto la influencia entre ellos va en creciendo. Historia del latín. El latín es una lengua de la familia lingüística conocida con el nombre de indoeuropea. Por familia lingüística se entiende el conjunto de lenguas que presentan unos rasgos básicos comunes en los distintos niveles o sistemas de lenguaje como lo son el fonológico, el léxico, el morfológico y el sintáctico. A la familia indoeuropea pertenecen el latín y la mayoría de las lenguas habladas en Europa, tanto en el pasado como en el presente. El latín aparece al año 1000 a.C., en el centro de Italia, al sur del río Tíber, entre los Apeninos y el mar Tireno, en una región llamada Latium, de donde proviene el nombre de la lengua y el de sus primeros habitantes, los latinos. Influencias del latín en el español. Debido a la romanización que experimentó la península ibérica desde el siglo III a.C., las lenguas que utilizaban en la época previa a la invasión romana empezaron a tener decadencia, con el desuso de estas lenguas en los principales centros de ocupación romana en lugar de las lenguas prerromanas. Comenzó a ser tomado en el ámbito público por lengua administrativa que utilizaba el Imperio Romano, el latín. Tipos y usos del latín. Sobre la utilización del latín es necesario advertir dos tipos de usos que se le dio en la época. Uno de ellos es el llamado latín vulgar, que ejecutaba de manera oral, y el latín culto o clásico, también conocido como escrito, era ejercido por autores de la época de libros principalmente. Entre ellas existen importantes diferencias que podrían cambiar incluso el significado de las palabras. Latín clásico.
A partir del siglo III a.C. comienza la literatura en latín y con ella el latín literario, culto, escrito. Este latín culto, además de ser la lengua de la literatura en el sentido escrito, fue la lengua en la que se transmitió todo el legado cultural romano, derecho, ciencia, lingüística, filosofía, etc. Latín vulgar. A este latín hablado, corriente, popular, se le llama latín vulgar. Es una lengua en continua evolución y con diferentes dialectales entre las regiones de la misma Italia, y aún más entre las diferentes provincias del imperio. Así, por ejemplo, puede hablarse de la existencia del latín hispano, galo, africano, etc. Elementos latinos del español. Los elementos que integran la lengua española los podemos dividir en dos clases, de acuerdo a su procedencia: elementos latinos y elementos no latinos. Los elementos de origen latino son los que integran la mayor parte de la lengua española, dado que el 75% de las palabras de nuestra lengua proceden del latín y el 25% la integran elementos de otros orígenes. Distribución geográfica. El español o castellano es la lengua oficial de 19 países en América, además de España y Guinea Ecuatorial, y tiene un cierto grado de reconocimiento oficial en Filipinas y en la República Árabe Saharaui Democrática, país no reconocido internacionalmente, pero sus hablantes se distribuyen por 5 continentes. La mayoría de los hablantes del español se encuentran en Hispanoamérica, conformando unos 375 millones de personas. México es el país con el mayor número de hablantes, casi una cuarta parte del total de hispanoparlantes del mundo, aunque no es la lengua oficial del estado. Variedades dialectales. Se dice que un dialecto es un conjunto de variedades porque dentro de él pueden encontrarse diferencias que no están relacionadas a la zona geográfica que se usa, sino a distinciones de clase o grupo social dentro de la misma región. Estas diferencias o variedades se llaman sociolectos. Por ejemplo, del municipio donde soy yo, de ahí del Fuerte, hay muchos así sociolectos porque cada ranchito habla de una forma diferente. Tiene diferentes palabras para, ¿cómo le dijera? Para referirse a una cosa, tiene diferentes adjetivos. También hablan en lenguas indígenas. Dice, las variedades pueden ser distinguidas, además de por su vocabulario, por diferencias en su gramática, fonología y prosodonia. Existen diversos factores de variación posibles asociados a la geografía, la evolución lingüística, los factores sociolingüísticos o el registro lingüístico. Dice que las variedades de la lengua son determinadas por el usuario de la lengua. Las variedades son las variedades geográficas que dependen del lugar o procedencia del hablante y están distinguidos por los dialectos. También hay variedades socioculturales que están relacionadas con el nivel sociocultural, con la edad o con la profesión. Son distinguidos en nivel culto, estándar y vulgar. Dice, el contexto de uso, las variedades son funcionales, que están relacionadas con la situación comunicacional y distinguidos de registros, ya sea oral o escrito, o formal e informal.